En breve veremos ya la entrada al campo de concentración. Ya estamos aquí. Primero vamos a dar un recorrido por las que son las murallas del campo de concentración. Ahí tenemos las torres de vigilancia. Estas son las torres de vigilancia del campo de concentración nazi de Dachau. Son las que se mantienen de pie. No todo el campo está en pie, ya que fue destruido a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se mantiene una mínima parte, pero bueno, veremos luego en su interior cómo era la expansión de este campo. Como vemos, hay muchísimos coches aparcados. Es una visita turística muy codiciada. Y hasta aquí parte del campo de concentración en su exterior. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a buscar un aparcamiento para poder disfrutar de esta visita. Volvemos a pasar otra vez por uno de los laterales del mismo campo. Es inmenso, de verdad que es inmenso. No tiene uno idea ni comparación de lo que pudo ser en su día este habitáculo. Estamos ya en la entrada del recinto del campo de concentración de Dachau. Como vemos, hay mucha gente. Hoy es un día en el cual, como coincide con las fiestas de Oktoberfest, pues está más tranquilo. La gente suele estar en Múnich. Y hoy nosotros aprovechamos este día para tomarlo con más tranquilidad estando en Dachau. Esto es un pequeño paseo que hay antes de la entrada principal del mismo campo. Hay grupos turísticos con guía. Se difunde la visita en todos los idiomas internacionales para que las explicaciones queden correctas. Aquí tenemos un andén, o lo que queda de él, ¿vale? En este andén vemos unas vías. Estas vías son precisamente donde llegaban los trenes con la gente cargada de muchas nacionalidades que estaban destinadas a sufrir en este campo. La mayoría de ellos perecieron en él, ya que era un campo de exterminio. Es lo único que se mantiene de la entrada a este campo. Estamos hablando de las vías donde llegaban los trenes con los vagones cargados de gente. Y ahí tenemos la entrada principal al campo de concentración de Dachau. Por esa puerta entraban todos directamente.
entramos directamente a lo que es el patio principal, donde aquí a la derecha tenemos la comandancia y a la izquierda donde empezaban los barracones. Este es un patio de una capacidad como 3 campos de fútbol. Y aquí vemos un muro conmemorativo. No tiene nada que ver con el campo, ya que se levantó después de su destrucción. Los mismos alemanes destruyeron el campo de concentración para que no quedaran pruebas sobre sus masacres aquí en el mundo. Fue un campo que se inauguró en 1933 y finalizó con la resistencia del nazismo en 1945. Viene en varios idiomas para que la gente pueda entender su contenido. Y aquí tenemos lo que se llama ahora la comandancia. Esta comandancia, pasaremos a su interior. Está dividida por muchas salas. Esta es la comandancia del campo de exterminio de Dachau, zona militar. Ahí tenemos la continuidad de los patios. Y ya vamos a entrar dentro de lo que es la comandancia, hoy en día un museo. Accedemos a su interior y lo primero que vamos a ver es un mapa donde estaban ubicados todos los campos de concentración en Alemania y en parte de Europa. Luego tenemos una explicación de cómo, según el transcurso de los años, el campo de concentración, inaugurado por Adolf Hitler en 1933, prosiguió con su exterminio hasta el año 1945. Estamos en una de las salas explicativas donde vemos carteles de la época. Ahí tenemos una fotografía en la cual vemos la gente que llegaba agolpada a ese patio que acabamos de pasar. Seguimos nuestra visita, donde vemos carteles de la propaganda nazi. Y continuamos nuestra visita hacia su interior.
Esto recordemos que es la comandancia, que se ha convertido en un museo explicativo. Ahora vemos unas vitrinas donde se guardan documentos auténticos de la historia, fotografías, documentación de gente que estuvo aquí. Aquí vemos hasta cartas manuscritas de la época. Es algo sin finales. Tenemos más vitrinas. Aquí en esta foto vemos un momento de detención en las calles de Hamburgo. Vamos a continuar pasando a otra sala. Y continuamos nuestra visita. Esta sala lo que incluye son celebridades de gente que tenía unas posiciones sociales muy altas, que fueron capturados por la época nazi. Prisioneros políticos. Y luego esto es una explicación de los emblemas que solían llevar, donde les distinguían de la graduación que tenían como presos dentro del campo de concentración.
Proseguimos nuestra visita. Ahora vamos a mostrar un armario que contiene uno de los trajes que llevaban los presos en su día, los prisioneros que había aquí. Esa es una de las zapatillas que solían utilizar con base de madera. Aquí vemos unos utensilios que tenían los prisioneros para su comida. Estos son los barracones donde ellos habitaban. Que luego los veremos en realidad los que se mantienen en pie. Ahora vamos a ver un potro. El potro era un instrumento de castigo. Recordamos que esto es la comandancia hoy en día restaurada y convertida en museo. Vemos una de las herramientas de trabajo, lo que eran los carros, donde transportaban la tierra, las piedras, carros muy pesados con ruedas de acero. Ahí esperando el rancho para poder comer la escasa comida que tenían en aquellos días.
Aquí vemos un emblema judío. Este principalmente fue un campo de trabajo donde tenían a la gente trabajando hasta que ya no podían más y finalmente eran exterminados. Proseguimos nuestra visita por el interior de la comandancia. Y vamos a ver ahora, una maqueta de la extensión del campo de concentración de Dachau. Nosotros estamos ahora ubicados aquí en medio. Y esta es la parte del campo de concentración que vamos a visitar hoy. Pero el campo de concentración era todo esto. Era prácticamente lo que es un pueblo extendido en barracones y campos de trabajo forzados. De todo esto, lo único que se conserva es la parte que estamos visitando ahora. Es el recinto que vemos aquí. Seguimos viendo ahora las atrocidades del campo de exterminio. Aquí vamos a ver ahora en fotografía lo que es los planos de los hornos donde quemaban los cuerpos fallecidos, cuerpos
asesinados, por decirlo de alguna forma, por la guerra y el campo de exterminio. Este es uno de los hornos. Ahí tenemos el horno, luego próximamente lo veremos. Estas son las cámaras de gas, eran duchas camufladas donde les metían directamente con la intención de desinfectarlos, de ducharlos, pero en realidad eran asfixiados con el gas mostaza. Realmente estas son las atrocidades de la guerra. Aquí volvemos a ver dónde estábamos. Esta es la ubicación de Dachau, donde está ubicado el campo de concentración. Aquí tenemos Múnich y Dachau. Pero seguimos con nuestra visita. Aquí vemos las tres fases de uno de los experimentos que hacían los nazis, donde primero fotografiaban a la persona viva, luego le realizaban una descarga de electricidad y finalmente les fotografiaban muerto. Realmente fue un campo de exterminio, ya lo vemos. Es muy duro venir a visitar este recinto. Hay gente que no soporta la visita completa del recinto y se sale prácticamente fuera del recinto porque no tiene esa capacidad de asimilar la realidad que hubo aquí.
Pasamos ahora a una de las salas conmemorativas en favor pues a todos los que perecieron aquí. Tenemos placas conmemorativas de todos los países que sufrieron el exterminio: Francia, Rumanía, España, Inglaterra, Hungría, toda Europa. Y ya vamos a salir fuera de lo que es el recinto. Salimos de nuevo al campo exterior. Ya estamos fuera de la comandancia. Aquí vemos ya por dónde hemos entrado. Y por dónde seguimos. Todo esto es el edificio de la comandancia. Ahí vemos unos pilares. En esos pilares eran pilares de ejecución, donde castigaban a la gente hasta exterminarla como castigo por algo que hubieran hecho mal en su momento. Ahí les colgaban, les paleaban, les fusilaban delante de todo el patio. Llenaban el patio con todos los presos y veían públicamente la ejecución. Ahora vamos a ver lo que son dos barracones. Tenemos un campo en el cual se conservan de pie nada más que dos barracones de forma histórica, ya que los demás fueron todos destruidos en su momento. Entraremos en ellos y veremos cómo vivían. Pero antes de ello vamos a acercarnos un momento a la alambrada, la cual protegía de la fuga a la gente que estaba aquí. Es un trozo, una parte de alambrada que se mantiene de pie. Estamos diciendo que el campo fue destruido y tan solo se mantiene lo que podemos ver de forma histórica.
Aquí vemos una de las torres de vigilancia, donde en la parte de arriba pues había soldados con sus ametralladoras, siempre preparados para disparar cuando se veía una fuga o una intención de traspasar las alambradas. Rodeando todo el campo hay un canal. Este canal tenía agua. Aquí en invierno el agua coge unas temperaturas muy por debajo de los 0 grados, pero a ese agua le echaban sal para que no se congelara, que servía también pues para evitar la fuga. Vemos las alambradas, imposibles de traspasar por debajo. Todo eran alambradas de púas, doble alambrada y alambradas electrificadas. Estas alambradas estaban electrificadas. Seguimos viendo la extensión del campo. Solo de pensar las mínimas ropas que tenían en ese momento, el frío que hace aquí en invierno, temperaturas que oscilan cerca de los 20 grados bajo cero, cómo aguantarían aquí. El suelo, que es un suelo completamente de piedras. Las condiciones de vida aquí son totalmente infrahumanas. Ahora vamos a entrar en lo que son uno de los barracones, en el cual cada barracón albergaba 500 personas. En cada litera dormían 2 o 3 personas agolpadas, porque no había espacio. Vamos a pasar ahora a los balcones. Aquí ya entramos en lo que son los barracones donde habitaban